estaba de pie en su oficina del centro de negocios madrileño en el piso 23, tratando de ordenar sus pensamientos. Sus dedos jugueteaban nerviosamente con la alianza matrimonial, una costumbre que había adquirido después de la muerte de su esposa Natalia 3 años atrás. A los 45 años era un hombre al que muchos consideraban fabulosamente exitoso. El imperio inmobiliario que había construido durante más de 20 años incluía decenas de proyectos por toda España y generaba millones de euros anuales. Pero hoy sus pensamientos estaban lejos de los negocios. A sus espaldas se escuchó el sonido de tacones sobre el suelo de mármol y Gabriel, sin volverse, supo que era Ana. Su única hija, que había sido su apoyo y sostén todos estos años después de perder a Natalia. Papá, la voz de Ana sonó tensa, sin siquiera saludar. Por favor, dime que esto es algún tipo de broma. Gabriel se volvió lentamente. Ana de 24 años estaba de pie en la puerta de su oficina y su rostro habitualmente sereno expresaba una mezcla de incredulidad y confusión. Era una mujer joven hermosa, alta, esbelta, con cabello castaño y ojos pardos como su madre. Después de graduarse con honores de la Facultad de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, trabajaba como analista financiera senior en una de las consultoras más prestigiosas de Madrid. Su mente aguda y capacidades analíticas eran legendarias en círculos profesionales, pero ahora todas sus habilidades parecían haberse negado a funcionar. ¿Qué broma, Anita?, preguntó Gabriel con cansancio, aunque entendía perfectamente de qué se trataba. Esta Kira. Ana entró en la oficina y cerró la puerta con tal fuerza que los cristales temblaron. Papá, ¿en serio? ¿Boda en una semana? ¿Con una mujer que conoces desde hace apenas un mes? Gabriel se dejó caer en su sillón de cuero detrás del masivo escritorio de roble, sobre el cual se alzaba una montaña de documentos. Su cabello canoso habitualmente perfectamente peinado estaba despeinado, una señal infalible de que había estado pasándose la mano por él nerviosamente todo el día. Los ojos gris verdosos, que en las negociaciones empresariales siempre irradiaban confianza inquebrantable, ahora parecían turbios y distantes. Ana, no empieces, pronunció, y en su voz se escuchaba tal cansancio como si no hubiera dormido varias noches seguidas. He tomado una decisión, y es definitiva. Papá es un año menor que yo, exclamó Ana, acercándose más al escritorio. Su voz temblaba por las emociones que apenas podía contener. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? ¿Qué pensará la gente? ¿Qué pensarán tus socios comerciales? Gabriel levantó la mano, deteniéndola. Me importa un bledo lo que piense la gente. Y a ti no debería preocuparte. Pero papá. Ana se agarró del borde del escritorio, inclinándose hacia su padre. No la conoces. No la conoces en absoluto. ¿De dónde salió? ¿Qué clase de familia? ¿A qué se dedicaba antes de conocerte? Gabriel se levantó y se acercó a la ventana, volviéndose de espaldas a su hija otra vez. Abajo, en la calle, la gente se apresuraba, refugiándose de la lluvia bajo paraguas. Un otoño madrileño normal, un día normal. Pero para la familia Aguirre este día se había vuelto decisivo. Kira es especial, dijo en voz baja, y en su voz apareció una nota que Ana nunca antes había escuchado. Era la entonación de un adolescente enamorado, no de un hombre maduro. No es como todas las demás mujeres. No lo entiendes porque eres joven. Pero cuando encuentres tu amor, lo entenderás. ¿Qué amor, papá? Ana alzó la voz. ¿Después de un mes de conocerse? Te la encontraste en una gala benéfica, cenaste con ella 3 veces, y ya te vas a casar. Gabriel recordó esa noche otoñal hace un mes. La subasta benéfica en favor de orfanatos se realizaba en uno de los hoteles más lujosos de Madrid, el Wellington. Había ido allí sin mucho entusiasmo, cumpliendo más bien un deber social de empresario exitoso. Donar una suma considerable, intercambiar apretones de manos con la gente apropiada, aparecer en la crónica social, rutina habitual.
Pero cuando vio a Kira, estaba de pie junto a una columna en el salón principal y parecía que todo el mundo a su alrededor se había detenido. 25 años, de estatura algo más que mediana, con largo cabello platinado que brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal. Ojos esmeralda, rasgos finos, figura escultural que hacía que todos los hombres del salón se volvieran a mirarla. Vestía un elegante vestido negro de noche que realzaba su belleza, pero al mismo tiempo se veía refinado, no provocativo. Cuando se acercó a él y le habló sobre la importancia de ayudar a los niños huérfanos, su voz sonó como música. Hablaba español prácticamente sin acento, pero en su habla se sentía un encanto especial, una ligera exotismo. Kira contaba que su padre había sido diplomático y había pasado la infancia en diferentes países de Europa, había estudiado en la Sorbona, estudió arte y relaciones internacionales. Siempre soñé con ayudar a los niños, decía, y sus ojos brillaban con participación sincera. Tal vez porque yo misma crecí lejos de la patria, entiendo lo importante que es el apoyo. Gabriel sintió que perdía la cabeza. ¿Hacía mucho que había conocido a una mujer que combinara belleza, inteligencia y bondad? Después de la muerte de Natalia había salido con varias señoras, pero todas le parecían superficiales, interesadas solo en su dinero o estatus. No es como todas, repitió Gabriel, todavía mirando por la ventana. Kira es educada, inteligente, bondadosa. Se preocupa sinceramente por esos niños del orfanato. ¿Sabes cuánto donó esa noche? ¿Cuánto? Preguntó Ana secamente. 10.000 euros. De sus propios ahorros. Para una chica de 25 años es mucho dinero. ¿Qué cazafortunas regalaría sus ahorros? Ana sintió cómo se le encogía el corazón. 10.000 euros realmente era una suma seria para una mujer joven. Pero aún así algo en esta historia la alertaba. Papá, recapacita. Ana golpeó la palma contra el escritorio con tal fuerza que saltó un pesado cenicero de cristal. No la conoces en absoluto. Un mes no es nada. Mamá y tú salieron 2 años antes de casarse. El rostro de Gabriel se ensombreció instantáneamente al mencionar a su difunta esposa. No te atrevas a comparar. La cortó bruscamente. Tu madre era una persona completamente diferente y la situación era diferente. Yo tenía 23 años, apenas empezaba el negocio. Ahora sé lo que quiero de la vida. ¿Quieres una belleza joven que halague tu ego? No pudo contenerse Ana. Gabriel se volvió hacia ella, y Ana vio en sus ojos tal ira que nunca antes había visto. Basta. Rugió. Mañana Kira y yo firmamos el contrato prenupcial y en una semana, la boda. La decisión está tomada, y no la voy a discutir ni contigo ni con nadie más. Ana palideció, retrocediendo un paso. Este hombre que le gritaba se parecía poco al padre amoroso que siempre se aconsejaba con ella en asuntos importantes. ¿Contrato prenupcial? Preguntó lentamente, sintiendo cómo se le secaba la boca. Sí, contrato prenupcial. Mi abogado Constantino Vázquez preparó todo según mis instrucciones. Gabriel se sentó de nuevo en el sillón y comenzó a hojear los documentos en el escritorio, como buscando algo. En caso de divorcio por iniciativa de Kira, ella recibe 2 millones de euros. Si el divorcio es por mi iniciativa, 500.000. Y si se detuvo, si me pasa algo, la mitad de toda la propiedad pasa a ella. Ana sintió como la tierra se movía bajo sus pies. Papá, te has vuelto loco. Susurró. ¿La mitad de la propiedad? Eso es más de 30 millones de euros. ¿A una mujer que conoces desde hace un mes? Yo mismo pedí al abogado incluir esa cláusula, dijo Gabriel firmemente, sin levantar los ojos de los documentos. Quiero estar seguro de que, si me pasa algo, Kira estará asegurada. Se convertirá en mi esposa, y tú la tratarás con respeto. Kira se muda con nosotros mañana. No, papá. Ana se irguió en toda su altura.
No voy a vivir en la misma casa con ella. Entonces múdate a tu apartamento, respondió Gabriel fríamente. Tienes un hermoso 2 dormitorios en Gran Vía que te compré. Pero Kira vivirá en nuestra casa, porque pronto será su casa. Ana estaba de pie, conmocionada por la crueldad de su padre. En toda su vida nunca lo había visto así. Gabriel siempre había sido un padre amoroso y cariñoso. Después de la muerte de su madre se habían vuelto aún más cercanos. Él se aconsejaba con ella en asuntos de negocios, compartía planes, pasaban las noches juntos discutiendo libros y películas. Eran un equipo. ¿Y ahora? Está bien, dijo en voz baja, sintiendo cómo las lágrimas se acercaban a sus ojos. Pero cuando te des cuenta de que te equivocaste, no esperes que diga ya te lo dije. Se volvió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. Papá, te amo. Y precisamente por eso te pido, no hagas esto. Por favor. Ana, la voz de Gabriel se suavizó, lo entenderás. Cuando conozcas mejor a Kira, entenderás que no me equivoqué. Ana negó con la cabeza y salió de la oficina, cerrando cuidadosamente la puerta tras ella. En el pasillo se apoyó contra la pared y suspiró profundamente. ¿Qué estaba pasando con su padre? ¿Realmente el amor podía cambiar tanto a una persona? ¿O había algo más aquí? Una semana después Ana estaba de pie en la espaciosa sala de estar de la casa paterna en Las Rosas, observando cómo Kira, ahora ya Aguirre, se acomodaba como nueva señora de la casa. La boda se había celebrado en un círculo muy íntimo, solo 20 personas. Solo los amigos más cercanos de Gabriel, algunos socios comerciales y colegas de Ana. Del lado de Kira no había ni un solo invitado. No tengo parientes cercanos, explicó con una sonrisa triste. Los padres murieron en un accidente automovilístico hace 9 años, cuando yo tenía 16, y los amigos están dispersos por todo el mundo. Pero eso no importa, lo principal es que encontré una nueva familia. La ceremonia se realizó en uno de los restaurantes más caros de Madrid. Kira estaba deslumbrante en un vestido de novia de Darrowan que costó 30.000 euros, regalo de Gabriel. Él no se separó de ella ni un paso, la miraba enamorado, como un adolescente en su primera cita. Ana estuvo presente en la ceremonia, pero se mantuvo distante. Sonreía cortésmente a los invitados, felicitaba a su padre, pero cada vez que miraba a Kira, sentía una ansiedad inexplicable. Ahora, 3 días después de la boda, Kira inspeccionaba la casa como verdadera señora. Vestía un elegante traje beige de Chanel, el cabello peinado en un peinado impecable, el maquillaje perfecto. Se movía por la casa con la confianza de una persona que se siente como en casa. Ya había logrado cambiar algunos muebles de lugar, colgar nuevos cuadros, reemplazar las flores en los jarrones. Ana, querida, se dirigió a ella Kira, entrando en la sala con una taza de café en la mano. Su voz sonaba suave y melodiosa, con un acento apenas perceptible que era difícil de determinar. Estoy tan contenta de que ahora seamos familia. Sé que para ti esto no es fácil. Ana estudió atentamente a su nueva madrastra. Incluso en casa, en un ambiente informal, Kira se veía impecable. Ni un solo cabello se había salido del peinado, el maquillaje estaba aplicado tan hábilmente que parecía natural. Hablaba en español correcto, pero a veces en su habla se filtraban giros que delataban origen extranjero. Sí, no es fácil, respondió Ana honestamente. Sabes, entiendo lo difícil que es para ti, continuó Kira, acercándose y sentándose en el sillón frente al sofá donde estaba Ana. Perder a la mamá a esa edad y luego ver cómo el padre se casa con otra mujer, además joven. Yo en tu lugar también tendría celos. En sus palabras se sentía tal sinceridad que Ana por un momento titubeó. Tal vez realmente estaba siendo muy prejuiciosa hacia Kira. Tal vez esta mujer sinceramente amaba a su padre. No tengo celos, dijo Ana con cuidado. Solo quiero que papá sea feliz. Y que no lo engañen. Kira inclinó ligeramente la cabeza, como sorprendida.
¿Engañen? ¿En qué sentido? Bueno, Ana se las arregló. Simplemente se casaron muy rápido. Un mes de conocerse es muy poco. ¿Y acaso hay plazos determinados para el amor? Preguntó Kira suavemente. A veces las personas se conocen y enseguida entienden que están hechas una para la otra. Tu padre es un hombre sorprendente. Tal combinación de fuerza, inteligencia y bondad nunca había conocido. ¿Y antes de papá tuviste relaciones serias? Una ligera sombra de sorpresa pasó por el rostro de Kira, pero desapareció tan rápido que Ana pensó que se lo había imaginado. Las tuve, respondió brevemente Kira. Pero terminaron. No todos los hombres están listos para relaciones serias. Y tu padre está listo. Quiere crear una familia, quiere cuidar y ser amado. En ese momento entró Gabriel en la sala con un ramo de rosas en las manos. Radiaba de felicidad, y Ana con dolor en el corazón se dio cuenta de que hacía mucho no lo veía tan alegre. Después de la muerte de su madre él había estado sumergido en el trabajo, raramente sonreía, casi no descansaba. Mis niñas, dijo, extendiendo las rosas a Kira y besándola en la frente. ¿Cómo va su conocimiento mutuo? Perfectamente, sonrió Kira, recibiendo las flores. Ana es una chica muy inteligente. Entiendo por qué estás tan orgulloso de ella. Por supuesto que estoy orgulloso. Tengo la mejor hija del mundo, Gabriel miró a Ana con calidez. Y ahora tengo la mejor esposa. Papá, Ana se levantó del sofá, ¿puedo hacerle algunas preguntas a Kira? Bueno, para conocer mejor a la nueva madrastra. Por supuesto, pregunta lo que quieras, respondió Gabriel. Kira, cuéntanos sobre tu familia. ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? Kira se acomodó más cómodamente en el sillón, poniendo las rosas en la mesa de centro. Nací en París, cuando papá trabajaba en la embajada. Luego nos mudamos mucho, Londres, Roma, Viena. Estudié en la Sorbona, Relaciones Internacionales e Historia del Arte. ¿Y qué hiciste después de la universidad? Trabajé en varias galerías, fui consultora de arte. Últimamente vivía en Londres, pero después de la muerte de mis padres decidí regresar a España. Quería encontrar aquí una nueva vida. ¿Y amigos? ¿Colegas? ¿Por qué no había nadie en la boda? Gabriel frunció ligeramente el ceño, pero Kira respondió calmadamente. Entiendes, querida, cuando constantemente te mudas, es difícil mantener relaciones de amistad largas. Y después de la muerte de mis padres me encerré completamente. Tu padre me ayudó a creer en las personas de nuevo. Ana asintió, pero en el fondo sintió que algo no cuadraba. Historia demasiado conveniente. No había ni una sola persona que pudiera contar sobre el pasado de Kira. No había pruebas de sus palabras. ¿Y los documentos de educación los conservaste? Preguntó como por casualidad. Ana. Dijo Gabriel severamente. ¿Qué es este interrogatorio? No hay problema, se rió Kira. Ana tiene derecho a interesarse. Por supuesto que los documentos existen, pero se quedaron en Londres con el resto de las cosas. Planeo traerlos cuando me establezca definitivamente aquí. Entiendo, dijo Ana. Notó que a todas sus preguntas Kira respondía rápidamente, sin pensarlo, como si hubiera preparado las respuestas de antemano. Gabriel se acercó al bar y se sirvió whisky. Tal vez basta de preguntas por hoy, propuso. Mejor cenemos juntos. Kira preparó algo especial. Sí, hice ternera a la borgoñona, dijo Kira. Es el plato favorito de tu padre. ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Ana. Gabriel me lo contó, respondió Kira, pero Ana notó un ligero titubeo en su voz. Durante la cena Kira estuvo encantadora. Contaba historias interesantes sobre la vida en diferentes países, mantenía conversación sobre política y arte, hacía preguntas a Ana sobre su trabajo. Pero cuanto más la escuchaba Ana, más crecían las sospechas.
Kira era demasiado perfecta. Sabía todo, desde sutilezas de la cocina francesa hasta particularidades del derecho internacional. Mantenía cualquier tema, expresaba pensamientos inteligentes, era ingeniosa y educada. Demasiado educada para una chica de 25 años. Después de la cena, cuando Gabriel salió al jardín a fumar un puro, Ana decidió tener una conversación directa. Kira, ¿puedo hacer una pregunta personal? Por supuesto. ¿Realmente amas a mi padre? Kira la miró atentamente. ¿Tú qué piensas? Pienso que eres muy buena actriz. Ana, la voz de Kira se volvió más fría, entiendo tus dudas. Pero créeme, nunca amé a nadie como a tu padre. Me dio lo que estuve privada toda la vida, un verdadero hogar, familia, estabilidad. ¿Y el dinero? ¿También es importante? ¿Dinero? Kira se rió, pero la risa le pareció a Ana poco natural. Querida, tengo mis propios ahorros. No necesito el dinero de tu padre. Entonces, ¿por qué el contrato prenupcial está redactado de manera que en caso de su muerte recibes la mitad del patrimonio? El rostro de Kira se puso serio. Esa fue iniciativa del mismo Gabriel. Dijo que quería estar seguro de mi futuro. Yo incluso objeté, pero él insistió. Qué conmovedor, dijo Ana secamente. Ana, Kira se inclinó hacia adelante, intentemos ser amigas. No voy a reemplazarte a tu madre. Pero podríamos encontrar un lenguaje común. Gabriel será feliz si nos llevamos bien. Ana asintió, pero pensó para sí, algo aquí no está bien. Y lo voy a averiguar. Habían pasado 2 semanas desde la boda. Ana no se había mudado a su apartamento, decidiendo observar la situación. Tomó vacaciones en el trabajo bajo el pretexto de circunstancias familiares y pasaba la mayor parte del tiempo en casa, analizando el comportamiento de su nueva madrastra. Kira era una esposa ideal. Cada mañana preparaba el desayuno para Gabriel, se interesaba por sus planes del día, lo recibía por la noche con la cena y relatos sobre cómo había pasado el tiempo. Estudiaba literatura española, iba a museos, se reunía con diseñadores para redecorar el interior. En su horario diario no había ni un minuto de ociosidad. Pero precisamente esto alertaba a Ana. Kira era demasiado perfecta, demasiado correcta. Nunca se cansaba, nunca estaba de mal humor, nunca mostraba irritación o descontento. Incluso cuando la empleada marina rompió accidentalmente un jarrón caro de China que costaba 5.000 euros, Kira solo sonrió suavemente y dijo, no pasa nada, marinita. Es solo una cosa. En segundo lugar, su historia tenía demasiados puntos ciegos. Cuando Ana trataba de aclarar detalles de su vida pasada, nombres de galerías donde trabajó, nombres de colegas, amigos universitarios, Kira hábilmente dirigía la conversación hacia otro tema. ¿Y recuerdas ese cuadro impresionista que ayudaste a vender en Londres? ¿Cómo se llamaba? Preguntó Ana durante el desayuno. Ah, querida, fueron tantos. Se rió Kira. Por cierto, ¿sabías que tu padre tiene un conocimiento excelente del arte? Ayer discutimos durante 2 horas la obra de Kandinsky. En tercer lugar, Kira no tenía objetos personales que hablaran de su pasado. Ninguna fotografía vieja, diplomas, regalos conmemorativos. Todo lo que trajo fueron 3 maletas con ropa y cosméticos. ¿Y las fotografías de los padres? Preguntó Ana una vez. Es muy doloroso mirarlas, respondió Kira con una sonrisa triste. Las guardé. Tal vez con el tiempo. El miércoles por la noche, cuando Gabriel se retrasó en el trabajo para una reunión con inversionistas de Alemania, Ana escuchó cómo Kira hablaba por teléfono en el jardín. La voz era baja, pero las entonaciones le parecieron a Ana desconocidas. Se acercó a la ventana y vio cómo Kira caminaba por el sendero entre los rosales, presionando el teléfono contra su oído. Ana entreabrió la ventana para escuchar mejor, pero solo pudo distinguir palabras sueltas. Kira hablaba en francés, y algo en su tono le pareció a Ana sospechoso.
Hablaba rápido y en voz baja, constantemente mirando hacia la casa. Después de unos minutos Kira terminó la conversación y entró a la casa. Ana reflexionó. Si Kira realmente había vivido mucho tiempo en Francia, era natural que tuviera amigos allí. Pero ¿por qué era tan reservada? A la mañana siguiente durante el desayuno Ana decidió probar sus sospechas. Kira, dijo, untando miel en la tostada, ¿mantienes contacto con amigos de Francia? Kira se detuvo por un momento, pero rápidamente se controló. Sí, por supuesto. A veces nos llamamos. Pero ¿sabes cómo es? La vida dispersa a las personas en diferentes direcciones. ¿Y en qué idioma hablas con ellos? Continuó Ana. En francés, por supuesto, sonrió Kira. Aunque muchos hablan bien inglés. Pero me siento más cómoda en el idioma natal. ¿Natal? Preguntó Ana. Pensé que tu idioma natal era el español. Bueno, me refería al idioma en el que pasé más tiempo en la infancia, se corrigió Kira. Gabriel levantó la cabeza del periódico. Mi esposa es políglota, dijo con orgullo. Ana notó cómo Kira se tensó ligeramente ante estas palabras. Bueno, no soy completamente políglota, respondió modestamente. Simplemente la vida me obligó a estudiar idiomas. Después del desayuno Ana decidió realizar una pequeña investigación. Se contactó con Jorge Serrano, socio comercial de su padre. Jorge era un hombre inteligente y perspicaz de 35 años que a menudo ayudaba a Gabriel en situaciones difíciles. Jorge, soy Ana, dijo cuando él contestó el teléfono. Ana. ¿Cómo estás? ¿Cómo va con la nueva madrastra? En la voz de Jorge se sentía ironía. Precisamente por eso llamo. ¿Podemos encontrarnos? Necesito un consejo. Por supuesto. Ven a la oficina o nos encontramos en un café. Mejor en un café. No quiero que papá sepa de nuestra conversación. Acordaron encontrarse en un pequeño café cerca del centro. Jorge era un hombre alto con cabello oscuro y ojos grises perspicaces. Dirigía el departamento de desarrollo en la empresa de Gabriel y gozaba de su completa confianza. Te ves preocupada, dijo cuando se acomodaron en una mesa en el rincón. Jorge, dime honestamente, ¿qué piensas de Kira? Jorge calló, revolviendo el café. ¿Quieres honestamente? Es demasiado ideal. La vi en la boda, y tuve la impresión de que está actuando un papel. Exactamente, exclamó Ana. Pensé que era solo mi prejuicio. No, no solo tuyo. Tu padre está cegado por su belleza, pero para mí se ve como una actriz hábil. ¿Qué hacemos? Papá no escucha a nadie. Se necesitan pruebas, dijo Jorge pensativo. Hasta ahora solo tenemos sospechas. ¿Y puedes averiguar sobre su pasado? ¿Tienes contactos en Europa? Puedo intentar. Tengo un conocido detective privado que se especializa en investigaciones internacionales. Pero llevará tiempo. Acordaron que Ana observaría más atentamente a Kira y Jorge intentaría verificar su historia a través de sus canales. Mientras tanto Ana continuaba estudiando el comportamiento de su madrastra. El jueves por la noche notó un detalle extraño. Kira estaba sentada en la sala con una revista, pero no la leía, simplemente hojeaba las páginas, de vez en cuando mirando nerviosamente el reloj. Parecía que esperaba algo. Alrededor de las 10 sonó el teléfono. Kira rápidamente tomó el auricular y, asegurándose de que Gabriel estaba en su estudio, salió al jardín. Esta vez Ana estaba preparada. Bajó silenciosamente al primer piso y se escondió detrás de las cortinas en la sala, desde donde se veía la terraza. Kira estaba de pie junto a la fuente y hablaba en francés. Su voz sonaba tensa y constantemente miraba hacia la casa. Ana pudo distinguir solo palabras sueltas de su curso universitario de francés: argent, dinero, plan, bientôt, pronto. Pero lo principal que la sorprendió, la entonación de Kira.
Hablaba con alguien muy cercano, la voz era tierna, íntima. Mon chéri, mi querido, claramente dirigiéndose a un amante. La conversación duró unos 15 minutos. Kira hablaba rápido y emocionalmente, a veces alzando la voz, a veces pasando a susurros. Ana anotó en su libreta todas las palabras que pudo distinguir. Cuando Kira terminó la conversación y regresó a la casa, Ana rápidamente subió a su habitación. El corazón le latía fuerte y en su cabeza daban vueltas pensamientos inquietantes. Kira definitivamente tenía una conexión secreta con algún hombre. Y discutían algún plan relacionado con dinero. Al día siguiente Ana se encontró con Jorge en el mismo Café Provenza. Esta vez trajo sus notas y exigía ayuda con la traducción. Mi francés no es muy bueno, pero estoy segura de que discutían algo relacionado con dinero y algún plan, dijo, pasándole la libreta a Jorge. Jorge estudió atentamente sus notas. Mi francés tampoco es perfecto, pero algunas palabras son claras. Argent, dinero, plan, bientôt, pronto. Realmente sospechoso. Y además ella decía mon chéri, mi querido. Eso claramente no es una conversación amistosa. Entonces tiene un amante, constató Jorge sombríamente. Tu padre lleva casado solo 2 semanas y ella ya le está siendo infiel. Pero eso no es todo. Siento que planean algo serio. Algo relacionado con el dinero de papá. Bueno, necesito encontrar un traductor profesional, decidió Jorge. Tengo una conocida, Carmen Victoria Cornejo, profesora de francés en la Universidad Lingüística. Ayudará con la traducción exacta. ¿Y qué con el detective? Ya está trabajando. Revisa las bases de datos europeas. Pero hasta ahora nada concreto. Jorge, tengo un mal presentimiento. Algo me dice que no tenemos mucho tiempo. Entonces hay que actuar más rápido. Trata de grabar la siguiente conversación en grabadora. Jorge sacó de su bolsa un pequeño dispositivo. Es una grabadora profesional. Graba incluso conversaciones silenciosas a gran distancia. Ana tomó el dispositivo y lo escondió en su bolsa. ¿Y si ella se da cuenta de que la estoy escuchando? Ten mucho cuidado, dijo Jorge seriamente. Si tus sospechas son correctas, esta mujer puede ser peligrosa. Por la noche Ana regresó a casa en estado tenso. Kira la recibió con su sonrisa habitual, pero a Ana le pareció que en sus ojos brilló algo sospechoso. Ana, querida, ¿dónde estuviste todo el día? Preguntó Kira. Me encontré con amigas, fui de compras, mintió Ana. ¡Qué lindo! Y Gabriel llamó, dijo que se retrasaría en el trabajo. Reunión muy importante. Durante la cena Kira preguntaba a Ana sobre sus amigos, trabajo, planes para el fin de semana. Las preguntas parecían inocentes, pero Ana sentía que Kira trataba de averiguar algo. ¿Y te encuentras a menudo con colegas de tu papá? Preguntó Kira como por casualidad. A veces. ¿Por qué? Solo curiosidad. Gabriel hablaba de Jorge Serrano, parece una persona muy confiable. Sí, Jorge es un buen amigo de la familia. Me gustaría conocerlo. Tal vez lo invitamos a cenar. Ana sintió una punzada de alarma. ¿Para qué Kira quería conocer a Jorge? ¿Acaso sospechaba que él podría interferir con sus planes? Seguramente en algún momento, respondió Ana evasivamente. Tarde por la noche, cuando Gabriel regresó del trabajo cansado y sumergido en sus pensamientos, Kira nuevamente salió al jardín con el teléfono. Esta vez Ana estaba preparada. Bajó silenciosamente a la terraza con la grabadora encendida y se escondió detrás de una gran maceta con plantas. Kira estaba de pie junto a la fuente aproximadamente a 20 metros de ella, lo suficientemente cerca para grabar la conversación. Eduardo, soy yo, dijo Kira en francés, y Ana finalmente supo el nombre de su cómplice. Siguió una larga conversación, la mayor parte de la cual Ana no entendía. Pero algunas palabras y frases pudo distinguir,
Mari, esposo, argent, dinero, accident, accidente, heritaje, herencia. El corazón de Ana comenzó a latir fuerte. Kira discutía con alguien un accidente con el esposo y la herencia. Sonaba como un plan de asesinato. La conversación continuó unos 20 minutos. Kira hablaba emocionalmente, a veces alzando la voz, a veces pasando a susurros. Varias veces repitió la palabra parfait, perfecto, y la frase persone en Saura, nadie sabrá. Cuando Kira terminó la conversación y se dirigió hacia la casa, Ana rápida y silenciosamente se escabulló de vuelta a su habitación. Las manos le temblaban cuando revisó la grabación en la grabadora. La calidad era buena, cada palabra se escuchaba claramente. Ana marcó el número de Jorge. Jorge, es urgente. Grabé su conversación. Discutían algo sobre un accidente con el esposo y la herencia. Dios mío. Ana, ¿estás segura? Absolutamente. Mañana mismo hay que encontrar un traductor. Bien. Por la mañana nos encontramos con Carmen Victoria. Y Ana, ten mucho cuidado en casa. ¿Por qué? Si planean algo serio, pueden sospechar que los están escuchando. Y eso significa peligro también para ti. Esa noche Ana no pudo dormir. En su cabeza daban vueltas pensamientos terribles. ¿Y si Kira realmente planeaba matar a su padre? ¿Y si todo esto era un esquema fríamente calculado para obtener la herencia? Por la mañana Ana y Jorge se encontraron en el despacho de Carmen Victoria Cornejo en la Universidad Lingüística. La profesora era una mujer de mediana edad con rostro bondadoso, pero cuando escuchó la grabación, su expresión se volvió preocupada. ¿Están seguros de que quieren saber la traducción exacta? Preguntó después de terminar de escuchar. Lo que escuché es muy serio. Sí, debemos saber la verdad, dijo Ana firmemente. Carmen Victoria sacó su libreta y comenzó a leer su traducción. Eduardo, mi querido, el plan debe ejecutarse la próxima semana. Ya no podemos esperar más. El viejo empieza a confiar completamente en mí, pero su hija se comporta sospechosamente. Ana palideció. Jorge apretó los puños. Continúe, pidió él. El accidente automovilístico es la mejor opción. ¿Ya revisaste el sistema de frenos? Excelente. Cuando pase eso en esa carretera donde él suele ir a la casa de campo, nadie sospechará nada malo. En el despacho se hizo silencio. Ana sintió cómo se le mareaba la cabeza. ¿Es un plan para asesinar a mi padre? Susurró. Me temo que sí, confirmó Carmen Victoria. Más adelante es aún peor. Según el contrato prenupcial recibiré la mitad del patrimonio, son más de 30 millones de euros. Más el seguro. Podremos vivir como reyes en Argentina. Entonces planean huir después del asesinato, dijo Jorge sombríamente. Y además, continuó la traductora, hay mención de su hija. Si la chica se vuelve demasiado sospechosa, habrá que eliminarla también. Un accidente en casa, se cayó por las escaleras o se ahogó en la piscina. Ana se agarró de la silla para no caerse. Kira planeaba matar no solo a su padre, sino también a ella. ¿Cuándo planean actuar? Preguntó Jorge. Por la conversación, la próxima semana. La mujer decía, el viernes él suele ir a la casa de campo solo. Los frenos deben fallar en la curva junto al bosque. Eso es pasado mañana. Exclamó Ana. Hay que avisar inmediatamente a la policía, dijo Jorge. ¿Y a papá? Y a papá también. Pero primero a la policía, se necesitan acciones oficiales. Carmen Victoria los miraba atentamente. Perdonen que me meta, pero si sus sospechas son correctas, tienen muy poco tiempo. Y estas personas son extremadamente peligrosas. ¿Qué quiere decir? Por la conversación, este no es su primer crimen. La mujer mencionó, como la vez pasada en Italia, todo salió perfecto. Posiblemente sean asesinos en serie.
Ana y Jorge se miraron. La situación resultó aún más terrible de lo que suponían. Hay que actuar inmediatamente, decidió Jorge. Ana, empaca las cosas y vete de casa. Siqueira entiende que la descubrieron. Intentará matarme antes de tiempo, terminó Ana. Exactamente. Y yo mientras tanto organizo una reunión con la policía. Agradecieron a Carmen Victoria por la ayuda y se apresuraron a actuar. El tiempo trabajaba en su contra y la vida de Gabriel pendía de un hilo. 2 horas después Ana y Jorge estaban sentados en el despacho del investigador Sergio Alejandro Blanco en la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Era un profesional experimentado de unos 40 años que se especializaba en crímenes especialmente graves. Entiendo su preocupación, dijo el comisario Blanco después de escuchar su relato. Pero deben entender, no podemos arrestar a personas solo basándonos en una conversación telefónica escuchada, incluso con traducción. Pero es un plan de asesinato, exclamó Ana. Tenemos la grabación. Muéstrenme la grabación y la traducción oficial. Escucharon la grabadora junto con el traductor de la policía. El resultado confirmó los peores temores. Realmente muy serio, reconoció Blanco. Aquí se describe claramente un plan de asesinato con indicación del método, tiempo y motivo. Más la mención de crímenes anteriores. Entonces arréstenlos inmediatamente, exigió Ana. No todo es tan simple. Primero, hay que establecer la identidad de este Eduardo y encontrarlo. Segundo, se necesitan pruebas adicionales, testimonios de testigos, evidencia material. ¿Y si no llegamos a tiempo? ¿Si matan a mi padre? No lo matarán, declaró firmemente el investigador. Tomaremos medidas preventivas inmediatamente. Blanco explicó el plan de la operación. Primero revisarían secretamente el automóvil de Gabriel en busca de daños. Si el sistema de frenos ya estaba dañado, sería prueba directa. Luego establecerían vigilancia oculta de la casa e intentarían atrapar a los criminales con las manos en la masa. ¿Y mi padre? ¿Hay que contarle todo? Obligatoriamente, pero con cuidado. No se puede permitir que Kira sospeche algo. ¿Y si ya cambiaron los planes? Preguntó Jorge. Entonces actuaremos según las circunstancias. Lo principal es no dejarlos escapar. En 1 hora llegaron los primeros resultados. Los expertos encontraron daños serios en el sistema de frenos del automóvil de Gabriel, varias mangueras estaban cuidadosamente cortadas en varios lugares. A velocidad los frenos habrían fallado garantizadamente. Ahora tenemos prueba directa de intento de asesinato, dijo Blanco. Podemos actuar oficialmente. Entonces ya comenzaron a ejecutar su plan. Se horrorizó Ana. Parece que sí. Bien que lo descubrimos a tiempo. Gabriel fue llamado urgentemente a la jefatura supuestamente para dar testimonio en otro caso. Cuando le mostraron las fotografías de los frenos dañados de su coche y le contaron sobre la grabación de la conversación de su esposa, al principio se negó a creer. Es imposible, repetía, negando con la cabeza. Kira no puede planear mi asesinato. Ella me ama. Mire el peritaje de su automóvil, insistía el investigador. Los frenos están dañados profesionalmente. Esto no es casualidad. Gabriel estudió las fotos, y su rostro gradualmente cambió de expresión, de incredulidad a horror y luego a ira. ¿Entonces ella realmente quería matarme? Me temo que sí. Y no solo a usted. En la grabación hay amenazas hacia su hija. Gabriel miró a Ana, y en sus ojos había lágrimas. Anita, perdóname. Fui tan ciego. ¿Cómo pude no escucharte? Papá, lo principal es que ahora sabemos la verdad, respondió Ana, abrazando a su padre. ¿Y estás vivo? ¿Qué pasará ahora? Preguntó Gabriel. Ahora organizaremos una operación para detener a los criminales, explicó Blanco. Usted debe regresar a casa y comportarse como siempre.
Estableceremos vigilancia oculta y esperaremos hasta que intenten completar su plan. ¿Y si entienden que los descubrieron? Entonces intentarán escapar. Pero estaremos preparados. La operación fue planeada para la noche. La casa de los Aguirre debía convertirse en una trampa para los asesinos. Hacia la noche la casa en Las Rosas estaba imperceptiblemente rodeada por agentes. Cámaras y micrófonos ocultos fueron instalados en el jardín y algunas habitaciones. Ana se quedó en la jefatura bajo protección policial y Gabriel regresó a casa para no despertar sospechas en Kira. Querido, ¿cómo están las cosas? Lo recibió Kira con su sonrisa habitual. ¿Te ves cansado? Sí, día difícil. Muchos problemas en el trabajo, respondió Gabriel, tratando de hablar naturalmente. ¿Y dónde está Ana? No ha estado en casa 2 días. Se fue donde una amiga. Recuerda que se pelearon. Qué pena, dijo Kira, y en su voz se escuchaba alivio. Espero que regrese pronto. Durante la cena Kira fue especialmente cariñosa y atenta. Preguntaba sobre los asuntos, masajeaba los hombros a Gabriel, proponía ver una película juntos. Pero Gabriel notaba cómo periódicamente miraba el reloj. ¿Esperas algo?, preguntó él. No, solo pienso en los planes de mañana. ¿Tal vez vamos a la casa de campo? Hace tiempo que no hemos estado allí. Gabriel apenas se contuvo para no estremecerse. Ella le proponía ir precisamente allí donde se planeaba el asesinato. Veremos. Mañana tengo mucho trabajo. Como quieras, querido. Alrededor de las 11 de la noche Kira, como siempre, salió al jardín con el teléfono. Esta vez su conversación fue grabada por equipos profesionales de la policía. Eduardo, querido, dijo en francés. Mañana todo debe estar listo. Él no sospecha nada. Se calló, escuchando al interlocutor. ¿Qué significa algo no está bien? ¿Cómo que los frenos fueron reparados? La voz de Kira se volvió tensa y furiosa. ¿Quién pudo revisarlos? Esto es muy sospechoso. No, no cancelamos nada. Simplemente cambiamos el plan. Pausa larga. Entonces usamos la variante de reserva. Tengo veneno de acción rápida. Lo echaré en el café matutino, parecerá un ataque cardíaco. Gabriel, que escuchaba la conversación a través de auriculares en la casa, sintió sudor frío en la espalda. Esta mujer estaba dispuesta a todo. Si algo sale mal, nos encontramos en el aeropuerto. Tenemos boletos y documentos con nombres nuevos, continuó Kira. ¿Y qué con su hija? Bien que se fue, un problema menos. La conversación continuó unos minutos más. Kira discutía detalles de la huida, nombraba números de cuentas en bancos extranjeros donde ya los esperaba dinero de operaciones anteriores. Cuando terminó la conversación, el investigador blanco dio la orden a los grupos de vigilancia. A todos los puestos, preparación. La sospechosa puede intentar envenenar a la víctima por la mañana. Estén listos para intervención inmediata. Pero los eventos se desarrollaron más rápido de lo esperado. Alrededor de las 2 de la madrugada a la casa se acercó un auto oscuro. De él salió un hombre y se dirigió hacia el edificio. Objetivo detectado, transmitió el agente. El sospechoso se acerca a la casa. Es Eduardo, dijo Blanco. Esperamos qué va a hacer. Eduardo Montaña resultó ser un hombre atractivo de unos 35 años con cabello oscuro y figura atlética. Se movía con confianza, evidentemente teniendo experiencia en acciones similares. Llevaba consigo una bolsa con algunos objetos. En lugar de ir al garaje como se esperaba, se dirigió a la entrada principal. Tenía una llave. Está entrando a la casa, informó el observador. A todos los grupos, prepararse para el asalto, ordenó Blanco. A través de las ventanas se veía cómo Eduardo subía al segundo piso donde estaba el dormitorio de Gabriel y Kira. En sus manos había un objeto parecido a una jeringa.
Decidieron no esperar hasta la mañana, entendió el investigador. Actuamos inmediatamente. La casa instantáneamente se iluminó con reflectores. A través de las puertas de entrada previamente abiertas por Gabriel, irrumpió el grupo especial. Policía. Todos al suelo. Manos detrás de la cabeza. Eduardo intentó saltar por la ventana del dormitorio, pero fue inmediatamente detenido por el grupo que esperaba afuera. En él encontraron una jeringa con veneno y documentos falsos. Kira estaba sentada en la cama, fingiendo que se había despertado por el ruido. ¿Qué está pasando?, gritó. Gabriel, ¿qué son estas personas? Kira Aguirre está arrestada por sospecha de organizar intento de asesinato, anunció el investigador blanco. ¿De qué hablan? ¿Es algún malentendido? Tenemos grabaciones de sus conversaciones telefónicas y evidencia material, respondió Blanco calmadamente. Y su cómplice fue detenido con veneno en las manos. No conozco a esta persona. Entró a la casa para robarnos. Entonces explique de dónde tiene las llaves de su casa. ¿Y por qué hace media hora discutía con él el plan de asesinato de su esposo? El rostro de Kira cambió. Entendiendo que el juego había terminado, se quitó la máscara. Entonces lo escucharon todo, siseó, mirando a Gabriel con odio. Entonces sabías si me engañabas. Eres tú quien me engañó desde el primer día. Respondió Gabriel. Planeaste matarme por dinero. ¿Y qué hay de malo en eso? Gritó Kira de repente, saliéndose completamente de control. Eres un viejo tonto que creyó a la primera mujer hermosa. A gente como tú hay que privarla del dinero. Ahora sí está diciendo la verdad, dijo el investigador, grabando cada palabra en la grabadora. Kira entendió que se había delatado finalmente, y se calló. En el centro de detención temporal Kira y Eduardo estaban en celdas diferentes. Al principio ambos se negaron a dar testimonio, pero cuando les presentaron pruebas irrefutables, grabaciones de conversaciones, frenos dañados, veneno, entendieron que negar era inútil. Eduardo habló primero con ayuda de un traductor. Como resultó, su nombre completo era Eduardo Enrique Montaña, ciudadano francés, previamente condenado por estafa y extorsión en varios países europeos. Conocí a Clara hace 3 años en Marsella, contaba al investigador. Yo acababa de salir de la cárcel después de cumplir condena por estafa, ella también tenía problemas con la ley. Decidimos unirnos. ¿Clara? Pero se llama Kira. Clara Dubois es su verdadero nombre. Kira es uno de muchos seudónimos. ¿A qué actividad se dedicaban? Nos especializábamos en hombres ricos solitarios de mediana edad. Clara se ganaba su confianza, se casaba o se convertía en amante, y luego los robábamos. ¿Y mataban? Eduardo calló, sopesando las palabras. No siempre. Si la suma era pequeña, simplemente desaparecíamos con el dinero. Pero cuando se trataba de millones. O sea que Gabriel Aguirre no fue la primera víctima. No. En 5 años fueron 7 clientes. En Italia, Alemania, Suiza. Gabriel debía ser el octavo y el más rentable. ¿Cómo elegían a las víctimas? Clara estudiaba listas de los solteros más ricos de Europa. Buscábamos hombres después de divorcio o pérdida de esposa, emocionalmente vulnerables, confiados. Gabriel Aguirre encajaba idealmente en los criterios. Los testimonios de Kira, más precisamente, Clara, fueron aún más cínicos. Como resultó, había nacido en una familia de pequeños criminales en los suburbios de Marsella y desde la infancia se preparó para la vida de estafadora. Nunca tuve una infancia normal, contaba con calma fría. Los padres eran drogadictos, constantemente faltaba dinero. Entendí que la belleza y habilidades actorales eran la única forma de salir de la pobreza. ¿Y decidió usarlas para engaño y asesinatos? Las usé para sobrevivir. En este mundo cada uno por sí mismo.
Los hombres son criaturas estúpidas, dispuestas a dar todo por una cara bonita y palabras correctas. Cuénteme sobre la preparación para la operación con Gabriel Aguirre. Pasé 3 meses estudiando su personalidad. Leí entrevistas, estudié fotografías, averigüé el círculo de comunicación. Sabía que estaría en esa gala benéfica. ¿Y vinieron allí especialmente? Por supuesto. Representé el papel de europea educada, apasionada por la beneficencia. Doné 10.000 euros, era dinero de la operación anterior en Alemania. ¿Y la historia sobre el padre diplomático, educación en la Sorbona? Invención completa. Mi padre vendía drogas, la madre se ganaba la vida con prostitución. La educación la recibí en una escuela local para adolescentes problemáticos. ¿Cómo se planeaba el asesinato? Eduardo debía dañar los frenos del auto para que fallaran en el camino a la casa de campo. Accidente automovilístico ordinario, ninguna sospecha. Yo recibía la herencia y en un mes desaparecía. ¿Y qué con la hija de Aguirre? Si no hubiera interferido, la habríamos dejado viva. Pero la chica resultó demasiado sospechosa. Habría tenido que eliminarla también. ¿De qué manera? Accidente en casa. Cada nueva confesión era un golpe para Gabriel. La mujer que consideraba el amor de toda su vida resultó ser una asesina a sangre fría para quien la vida humana no significaba nada. En el curso de la investigación se revelaron detalles aún más escalofriantes. La pareja tenía múltiples documentos falsos, cuentas en bancos de diferentes países, esquema cuidadosamente elaborado de lavado de dinero. ¿Después del asesinato de Aguirre, qué planeaban hacer?, preguntó el investigador. 2 semanas después del funeral habríamos volado a Argentina con nuevos documentos. Allí ya estaban preparados casa, cuentas bancarias, nuevas identidades. ¿Tenían otros cómplices? No, trabajábamos solo de a 2. Menos gente, menos riesgos. ¿Y las víctimas anteriores? En Italia, Marco Rosselli, dueño de cadena de restaurantes. Murió de ataque cardíaco después de que me legara en testamento. En Alemania, Klaus Müller, industrial. Accidente automovilístico en la autopista. En Suiza. La lista de víctimas era larga. La Interpol Europea ya había comenzado investigación de muertes relacionadas con ellos. ¿No sentía remordimiento de conciencia?, preguntó el investigador a Clara. ¿Por qué? ¿Por liberar al mundo de viejos ingenuos con dinero sobrante? ¿Por matar personas que les confiaban? La confianza es un lujo que solo pueden permitirse los ricos. Nosotros simplemente redistribuíamos recursos más justamente. Este cinismo asombraba incluso a investigadores curtidos. El juicio contra Clara Dubois, Kira Aguirre y Eduardo Enrique Montaña comenzó 8 meses después de su arresto. Para ese tiempo la investigación estableció su participación en 6 asesinatos en 4 países de Europa. El proceso se realizó en la Audiencia Provincial de Madrid bajo la presidencia de la jueza Valentina Nicolasa Serrano, jurista experimentada con 20 años de experiencia examinando casos de crímenes especialmente graves. Ana fue testigo principal de la acusación. Contó detalladamente sobre sus sospechas, sobre cómo escuchó las conversaciones de su madrastra, cómo grabó sus planes de asesinato. ¿Qué exactamente la hizo sospechar de la acusada?, preguntaba el fiscal. Era demasiado ideal, respondió Ana. Su historia no tenía puntos ciegos, pero al mismo tiempo no se podía verificar ni un solo detalle. Además se ponía muy nerviosa cuando yo hacía preguntas concretas. ¿Sintió amenaza para su propia vida? Sí. Cuando escuché cómo discutía mi muerte con la misma facilidad que la muerte de papá, entendí, esta mujer es absolutamente despiadada. Gabriel dio testimonio como víctima. Le era difícil reconocer cuán fácilmente había caído en el engaño. ¿No notó nada sospechoso en el comportamiento de la acusada?, preguntaba el fiscal. No, respondió Gabriel honestamente.
Era tan convincente en el papel de mujer amorosa que creí cada una de sus palabras. Si no fuera por Ana, que mantuvo la cabeza fría, estaría muerto. La defensa trataba de presentar a Clara como víctima de infancia difícil y mala influencia de Eduardo. Pero las pruebas de su papel dirigente en el grupo criminal eran irrefutables. El fiscal leía extractos de las grabaciones. El plan debe ejecutarse la próxima semana. El viejo empieza a confiar completamente en mí. Según el contrato prenupcial recibiré la mitad del patrimonio, son más de 30 millones de euros. Si la chica se vuelve sospechosa, habrá que eliminarla también. Cada frase era como golpe de martillo sobre el yunque de la justicia. Representantes de países europeos transmitieron materiales sobre otros asesinatos. Quedó claro que Clara y Eduardo actuaban según esquema elaborado ya muchos años. En la última palabra Clara intentó despertar simpatía. Crecí en la pobreza, nadie me amó nunca. Hacía lo que parecía la única forma de sobrevivir en el mundo cruel. Pero el asesinato de personas inocentes no es forma de supervivencia, es crimen contra la humanidad, respondió severamente la jueza. ¿Inocentes? Se encendió Clara. Se bañaban en lujo mientras millones de personas pasaban hambre. Yo simplemente restablecía la justicia. O sea que se nombró juez que decide quién merece vivir. Clara se calló, entendiendo que cada palabra solo empeoraba su situación. Eduardo en la última palabra pidió perdón formalmente. Entiendo la gravedad de mis crímenes y estoy listo para asumir responsabilidad. Pido al tribunal considerar mi cooperación con la investigación. Pero su arrepentimiento se veía poco sincero, intento de obtener sentencia más suave. El veredicto del tribunal fue severo y justo. Clara Dubois recibió 25 años de prisión en centro penitenciario de máxima seguridad. Eduardo Enrique Montaña, 27 años por el conjunto de crímenes considerando su papel organizador. Además, fueron obligados a compensar el daño a las familias de todas las víctimas por suma total de más de 20 millones de euros. Sus activos en bancos europeos fueron arrestados y transferidos al Fondo de Compensaciones. La justicia ha triunfado, declaró el fiscal después del anuncio de la sentencia. Estas personas nunca más podrán causar daño a nadie. Después del juicio, Gabriel tardó mucho en recuperarse. La traición de Clara le causó un trauma psicológico grave. Dejó de confiar en las personas, evitaba conocidos nuevos, se sumergió completamente en el trabajo. Papá, no puedes vivir así, le decía Ana. No todas las personas son como esa mujer. ¿Cómo puedo saberlo? Respondía Gabriel. Estaba seguro de que ella me amaba. ¿Cómo puedo confiar en alguien después de esto? La ayuda vino de Jorge Serrano, quien tomó parte de la gestión de la empresa y gradualmente atraía a Gabriel de vuelta a la actividad activa. Gabriel, tenemos una propuesta de proyecto grande en Barcelona, le informó. Pero los inversionistas quieren encontrarse personalmente contigo. Que se encuentren contigo. Tú decidirás todo. No, la empresa lleva tu nombre. Sin ti este contrato no se firmará. Gradualmente el trabajo ayudaba a Gabriel a distraerse de los recuerdos pesados. Y la cercanía con su hija, que literalmente le salvó la vida, se convirtió en fuente de nuevas fuerzas. Un año después del juicio, Gabriel tomó una decisión importante. Ana, dijo a su hija durante el desayuno, quiero proponerte convertirte en socia de pleno derecho del negocio. ¿En serio? Absolutamente. Demostraste que posees no solamente analítica, sino también intuición, lealtad a la familia. Me salvaste la vida. Necesito precisamente tal socio. ¿Y qué hay de Jorge? Jorge está de acuerdo. Discutimos la posibilidad de crear asociación igualitaria entre los tres. Ana se sintió conmovida por la propuesta de su padre. Toda la vida había soñado con trabajar en el negocio familiar. Acepto, papá. Pero con la condición de que sea verdadera asociación, no formalidad. Por supuesto. De otra manera, ¿qué sentido tiene?
Se abrazaron y Gabriel sintió que la vida gradualmente se normalizaba. Clara trató de destruir su familia, pero al final solo la hizo más fuerte. Pasó otro año. La empresa Aguirre y Serrano se desarrollaba exitosamente bajo la dirección de 3 socios igualitarios. Completaron el gran proyecto en Barcelona y firmaron contratos para construcción de complejos residenciales en la Comunidad de Madrid. Ana se reveló completamente como mujer de negocios. Sus capacidades para análisis de riesgos y planificación estratégica eran invaluables. Se convirtió no solo en socia, sino en figura clave de la empresa. Y las relaciones entre Ana y Jorge imperceptiblemente se transformaron de comerciales en personales. Jorge siempre le había gustado a Ana, era inteligente, confiable, con excelente sentido del humor. Pero antes lo percibía solo como socio comercial de su padre. Todo cambió después de que juntos pasaron por la prueba de desenmascarar la conspiración de Clara. El momento decisivo fue una noche de finales de primavera. Trabajaban en la presentación de un nuevo proyecto, quedándose en la oficina hasta tarde. Parece que encontramos la solución ideal, dijo Jorge, dejando los documentos y estirándose. Sí, será un proyecto excelente, acordó Ana, levantando los ojos de la computadora. Se miraron, y entre ellos surgió una tensión especial que hablaba de atracción mutua. Ana, dijo Jorge en voz baja, ¿puedo decirte algo? Por supuesto. En estos 2 años has cambiado. Te volviste aún más sorprendente, fuerte, hermosa. Ya no eres simplemente la hija de mi amigo o colega. Ana sintió cómo se aceleró el latido del corazón. Jorge. Sé que esto puede parecer inapropiado. Trabajamos juntos, soy amigo de tu padre. Pero no puedo callar más. Me enamoré de ti. Ana calló unos segundos, y luego sonrió. Y yo pensaba que solo yo sentía esto. Jorge se levantó y se acercó a ella. ¿En serio? En serio. Pero temía que esto arruinara nuestras relaciones con papá y en el trabajo. Somos personas inteligentes, dijo él, tomando sus manos. Podremos combinar lo personal y lo comercial. Su primer beso ocurrió allí mismo, en la oficina, entre informes financieros y planos arquitectónicos. Y Ana entendió que su vida nuevamente cambiaba cardinalmente, pero esta vez, para mejor. Cuando Ana contó a su padre sobre sus relaciones con Jorge, Gabriel primero se sorprendió, y luego se alegró sinceramente. Sabes, hace tiempo pensaba que hacían buena pareja, dijo. Jorge es una persona decente, lo conozco muchos años. Te ama y te cuidará. ¿No estás en contra de nuestras relaciones no laborales? Al contrario, es maravilloso. El negocio familiar se construye sobre la confianza, ¿y a quién se puede confiar más que a la familia? Las relaciones de Ana y Jorge se desarrollaron armoniosamente. No se apresuraban, disfrutando el proceso de conocerse mutuamente desde un nuevo lado. Jorge presentó a Ana a su familia. Tenía una hermana menor, Verónica, de 32 años, madre divorciada de 2 hijos, Máximo de 10 años y Darío de 8. Se divorció recientemente del marido alcohólico, contaba Jorge. Cría a los niños sola. Trabaja como arquitecta, muy talentosa, pero su vida no es fácil. Cuando Ana conoció a Verónica Prado, inmediatamente sintió simpatía por esta mujer. Verónica era hermosa, de estatura mediana, con mirada inteligente y sonrisa abierta. Lo principal, era natural, sin ningún juego ni fingimiento. Completa oposición a la mentirosa Clara. Jorge tanto habló de usted, dijo Verónica al conocerse. Usted es una verdadera heroína, salvó a su padre de asesinos. Es exageración, respondió Ana avergonzada. Simplemente resultó ser hija atenta en el momento necesario. No sea modesta. No todos habrían podido reconocer el peligro y actuar tan decisivamente. Los hijos de Verónica, Máximo y Darío, eran educados y encantadores. Después de la vida con el padre alcohólico al principio temían a personas extrañas,
pero rápidamente se encariñaron con la tía Ana. Pero lo más inesperado fue la reacción de Gabriel hacia Verónica. Mujer sorprendente, dijo a Ana después del primer encuentro. Inteligente, fuerte, talentosa. ¿Y cómo ama a sus hijos? Se ve que pasó por pruebas, pero no se quebró. Ana notó entonación especial en la voz de su padre. Papá, preguntó con cuidado unos días después, ¿te gusta Verónica? Gabriel inesperadamente se turbó. Ella, sí, causa fuerte impresión. Pero no sé si estoy listo para nuevas relaciones. Papá, tienes derecho a la felicidad. ¿Y si me equivoco nuevamente en la persona? ¿Y si no logro reconocer el engaño? Verónica no es clara. Conoces a su hermano 10 años. Ves cómo se relaciona con los niños, con el trabajo, con las personas. Es una mujer honesta. Tal vez tengas razón. Pero me da miedo abrirme nuevamente. El miedo es comprensible. Pero no se puede permitir que el pasado gobierne el futuro. Las relaciones entre Gabriel y Verónica se desarrollaron cautelosamente. Ambos habían pasado por experiencia dolorosa, él la traición de la esposa asesina, ella años de vida con marido alcohólico y tirano. Pero gradualmente comenzaron a pasar más tiempo juntos. Gabriel ayudaba a Verónica con proyectos arquitectónicos, usando conexiones en el negocio de construcción. Verónica lo ayudaba a restaurar la fe en la sinceridad de sentimientos humanos. Máximo y Darío amaron al tío Gabriel desde el primer día. Era paciente y bondadoso, los llevaba al zoológico y teatros, ayudaba con las tareas. Después de largos años de miedo al padre tirano finalmente vieron cómo puede ser un verdadero hombre. Mamá, ¿al tío Gabriel le gustas mucho? Preguntó una vez Darío. Hijo, no apresures los eventos, respondió suavemente Verónica. El tío Gabriel es nuestro buen amigo. Pero en sus ojos al decir estas palabras aparecía calidez especial. Después de año y medio de relaciones, Jorge le propuso matrimonio a Ana. Esto ocurrió durante su viaje de negocios a Barcelona. Paseaban por el paseo marítimo al atardecer cuando Jorge se detuvo junto al puerto olímpico. Ana, dijo, arrodillándose directamente sobre las baldosas de granito, ¿quieres ser mi esposa? Sacó una cajita con anillo, oro blanco refinado con diamante en talla clásica. Ana estaba tan emocionada que no podía hablar. Solo asintió, y Jorge le puso el anillo en el dedo. Sí, finalmente pronunció entre lágrimas de alegría. Cuando regresaron a Madrid y anunciaron el compromiso, Gabriel fue sinceramente feliz. Y 2 meses después él mismo tomó una decisión fatídica. Esto ocurrió durante una cena familiar en casa de Verónica. Los niños ya dormían y ellos estaban sentados en la cocina tomando té. Verónica, dijo de repente Gabriel, quiero hacerte una propuesta. Verónica se quedó inmóvil con la taza en las manos. Gabriel. Pensé mucho sobre esto. Después de Clara temía nuevas relaciones. Pero contigo me siento seguro. Eres verdadera, honesta, bondadosa. ¿Y los niños? ¿Estás listo para ser su padrastro? Más que listo. Máximo y Darío son niños maravillosos. Los amaré como propios. ¿Y qué dirá Ana? Ana será feliz de verme con una buena mujer. Verónica puso la taza y lo miró a los ojos. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Como nunca en la vida. Te amo con amor real, adulto. No pasión que ciega, sino sentimiento profundo basado en respeto y confianza. Entonces sí, sonrió. Sí, me casaré contigo. Decidieron celebrar las bodas simultáneamente, esto propuso Ana. ¿Por qué no hacer ceremonia doble? Dijo. Será simbólico, nuevo comienzo para toda la familia después de las pruebas vividas. La celebración fue programada para principios de septiembre en el Club Campestre La Finca en las afueras de Madrid. Era completa oposición a la primera boda de Gabriel con Clara, honesta, alegre, rodeada de amor sincero.
Ana eligió vestido blanco clásico con corpiño de encaje. Verónica, elegante vestido color crema de corte estricto. Jorge y Gabriel llevaban smokings negros idénticos. En la ceremonia estuvieron presentes todos los amigos cercanos, socios comerciales, colegas. La atmósfera era cálida y alegre. Hoy no solo estamos contrayendo matrimonios, dijo Gabriel en su discurso, estamos creando una nueva gran familia. Familia que pasó por pruebas y solo se hizo más fuerte. Entendimos que la familia, añadió Jorge, son personas que se aman y están listas para protegerse mutuamente. Después de la parte oficial hubo banquete con bailes y felicitaciones. Gabriel bailaba con Verónica vals lento y pensaba en lo sorprendentemente que puede cambiar la vida. 3 años atrás casi se convirtió en víctima de asesina a sangre fría. Y ahora era esposo feliz y padrastro, rodeado de familia amorosa. 1 año después de la boda doble la familia era más feliz que nunca. La empresa prosperaba, Verónica abrió su propia oficina de arquitectura que colaboraba exitosamente con el negocio familiar. Máximo y Darío oficialmente llevaban el apellido Aguirre después de la adopción. Estudiaban excelentemente, practicaban deportes y consideraban a Gabriel padre verdadero. En un día primaveral Ana anunció a la familia una noticia alegre. Jorge y yo esperamos un bebé. Gabriel estaba encantado con la perspectiva de convertirse en abuelo. Verónica se alegraba de que sus hijos tendrían un hermanito o hermanita pequeña. Máximo y Darío discutían emocionados cómo ayudarían con el bebé. Nuestra familia crece, dijo Gabriel en la cena festiva. Y esto es lo mejor que nos pudo pasar. ¿Recuerdas, papá? Dijo Ana, como hace 3 años te dije, papá, es 1 año menor que yo. Y cuando te des cuenta de tu error, no esperes que diga, ya te lo dije. Recuerdo, se rió Gabriel. Pues nunca dije esas palabras. Porque tú mismo entendiste todo y lo corregiste. Y nos volvimos solo más felices y fuertes. Unos meses después Ana dio a luz a un niño sano al que llamaron Gabriel en honor al abuelo. El pequeño Gabriel se convirtió en centro del universo familiar, todos lo cargaban en brazos y fotografiaban cada sonrisa. Habían pasado 5 años desde que Ana escuchó la terrible conversación en el jardín. Ahora, sentada en la terraza de la casa de campo y observando cómo su pequeño hijo Gabriel jugaba con Máximo y Darío, apenas podía creer en la realidad de lo que pasaba. La familia se había reunido para celebrar el cumpleaños del mayor Gabriel. Era más feliz que nunca, empresario exitoso, esposo amoroso, padre cariñoso y abuelo. Abuelo Gabriel. Gritó su pequeño nieto, corriendo con una flor en la mano. Mira lo que encontré. Flor hermosa, nietito, sonrió Gabriel, levantándolo en brazos. Junto a Ana estaba sentado Jorge, leyendo una revista. Durante estos años se había convertido no solo en esposo, sino en mejor amigo con quien se podía compartir todo. Por cierto, dijo, dejando el periódico, Clara presentó otra solicitud de liberación anticipada. ¿Y qué? Nuevamente rechazada. El juez notó ausencia de signos de arrepentimiento sincero. Bien. Que cumpla toda la condena. De la casa salieron Gabriel y Verónica con torta festiva. Máximo y Darío corrieron hacia su padrastro. Papá. Pide un deseo. Gritó Darío a Gabriel. ¿Y qué puedo desear? Se rió Gabriel. Tengo todo lo necesario para la felicidad. Desea que siempre estemos juntos. Propuso Máximo. Es un deseo excelente, acordó Gabriel. Sopló las velas bajo los aplausos de la familia. El pequeño nieto también aplaudía, aunque no entendía qué pasaba. Saben, dijo Gabriel cuando cortaban la torta, quiero hacer un brindis. Los adultos tomaron copas de champán, los niños, de jugo. Por la familia, comenzó Gabriel. Por haber pasado por pruebas difíciles y habernos vuelto solo más fuertes. Por Ana, que me salvó la vida y me enseñó a valorar el amor verdadero. Por Jorge, que se convirtió en mi hijo y mejor socio.
Por Verónica, que me dio una segunda oportunidad para la felicidad. Por todos mis hijos. Porque el bien venció al mal. Por la familia. Respondieron todos a coro. Ana abrazó a su padre. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La familia estaba sentada en la terraza, los niños jugaban en el jardín, los adultos conversaban tranquilamente. Era un momento de felicidad absoluta, simple, honesta, merecida. Gabriel miraba a su familia y entendía, la vida le había enseñado lo principal. La verdadera riqueza no es el dinero, sino las personas que te aman. La confianza hay que ganarla con honestidad. Y la familia es una fortaleza que no se puede destruir si todos sus defensores están hombro con hombro. Y en algún lugar lejano, detrás de altos muros de la colonia penitenciaria de régimen especial, una mujer llamada Clara Dubois soñaba con libertad y venganza. Pero sus sueños estaban condenados a seguir siendo sueños. El bien venció al mal, el amor resultó más fuerte que el engaño, y la familia resistió la prueba más dura y solo se hizo más fuerte. Y esta era la conclusión más justa